Rafael Correa estuvo siempre con su pueblo. La candidata a la Asamblea, Esther Cuesta, recuerda que el gobierno de Rafael Correa fue el único que implementó un programa de asistencia hipotecaria, jurídica y psicológica para familias afectadas por hipotecas. Miremos. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana dimos asistencia jurídica, psicológica a los afectados de las hipotecas. Ustedes recordarán que en España teníamos casas vacías y gente sin casa. Y el gobierno ecuatoriano fue el único gobierno en España, porque no solamente los ecuatorianos fuimos afectados, sino personas de todas las nacionalidades, inclusive españoles, y fue el único gobierno que brindó esta asistencia a más de 70.000 personas. Y en Italia teníamos la asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social a las madres, sobre todo, que perdieron la custodia o la tutela de sus hijos o estaban en riesgo de perderla. Ahí estuvo el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahí fuimos los cónsules, a los tribunales, junto a nuestras compatriotas, para que los jueces sepan que esas madres, que esos niños no estaban solas y que tenían un gobierno y que tenían un Estado que las acompañe para recuperar a sus hijos, como lo hicimos en muchos casos. La gente pide consulados eficientes, la gente pide horarios que vayan de acuerdo a la realidad de los migrantes, no oficinas de 8 a 2 de la tarde, como funciona en el consulado de Génova. En el consulado de Milán trabajan hasta las 3 de la tarde, ya nos hacen un favor, una horita más. Y lo que necesitamos es que los consulados puedan estar abiertos hasta las 7 de la noche, que puedan estar abiertos los sábados, que hayan consulados móviles fuera de la ciudad, que el Estado vaya a los ciudadanos, no que los ciudadanos se tengan que ir y acercar a los consulados. Nosotros vamos a seguir trabajando. ¿Cómo no recordar aquello, ecuatorianos? ¿Cómo no recordar que precisamente con Rafael Correa se solucionaron los problemas de familias que estaban afectadas por las hipotecas de sus casas, precisamente en Europa, en el resto del mundo? Así fue. ¿Cómo no recordar, Esther querida, que este gobierno de Rafael Correa fue el que no solo implementó el programa de asistencia hipotecaria, sino que estuvo al lado con la parte jurídica, con la parte psicológica? Las familias solucionaron sus problemas y veían una nueva luz al final del túnel. Esta es la luz que estamos esperanzados de que venga nuevamente. El Ecuador necesita paz, necesita tranquilidad. Desde la Asamblea Nacional, desde mi curul, como asambleísta por Europa, Asia y Oceanía, hemos sobre todo defendido los derechos de los ecuatorianos en el exterior. ¿Qué hemos hecho? Yo he presentado 7 proyectos de ley a la Asamblea Nacional que tiene que ver con reformas a la Ley de Movilidad Humana, una ley que es la que establece un orden en el Estado para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado ecuatoriano, es decir, todo lo que tiene que ver con las recomendaciones, observaciones de los comités de Naciones Unidas, que esto no ha existido en el Ecuador. Presenté también un proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, que tiene que ver con los más graves delitos contra la humanidad, tortura, genocidio, etcétera. Pero sobre todo también presentamos más de 297 pedidos de información a las diferentes instituciones del Estado, más de 100 eran a la Cancillería. Hicimos un proceso de fiscalización con la evaluación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, algo que nunca se había hecho desde que la ley empezó a estar en vigor desde el 2017. Esta ley, que es nuestra ley, la ley de los migrantes, hicimos una evaluación en el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana, del cual me honro de haber sido elegida presidenta.